Capítulo 2, Lección 2. ¿Por qué impartir educación financiera? No se trata de cuánto dinero hagas, se trata de cuánto dinero puedas conservar. Pasaron aproximadamente unas 3 y media décadas después. Mike se hizo cargo de la compañía de su padre y está desempeñando su trabajo incluso mejor de lo que Padre Rico lo hizo. Robert se retiró en 1994 a la edad de 47 años. La riqueza de él y su esposa sigue creciendo de forma automática como un árbol bien plantado. Robert comparte la anécdota de la reunión de algunos de los líderes más importantes y hombres de negocios más ricos en 1923. Se trata de hombres que poseían las empresas más grandes de acero y gas, que dirigían la Bolsa de Valor de Nueva York y que formaron parte del gabinete del presidente Harding. Años después, casi todos terminaron en bancarrota, exiliados o en prisión. Posiblemente la caída de la bolsa de 1929 y la Gran Depresión jugaron un papel importante en sus destinos, pero actualmente se viven tiempos de incluso más agitación y cambios que los que ellos enfrentaron. Nuestra educación y capacidad de aprender son más importantes para la supervivencia que el dinero, porque no se trata de cuánto produzcas, sino de cuánto puedas conservar y por cuántas generaciones. Así que cuando la gente le pregunta a Robert por dónde comenzar para volverse rica, él les da la misma respuesta que recibió de su padre rico. Si quieres ser rico, tienes que recibir educación financiera. Robert compara la forma en que mucha gente actúa con tratar de construir un rascacielos sobre una placa con la construcción de una casa. Como los jóvenes se gradúan de las universidades con muy poca educación financiera, al salir se lanzan a perseguir el sueño americano, pero de pronto se encuentran profundamente sumidos en deudas. La única forma que ven para salir de esa situación es aplicar la estrategia para volverse ricos. Por desgracia, si no tienen antecedentes de educación financiera, sus esfuerzos equivaldrán a construir su enorme edificio sobre valses poco sólidos y terminarán con la torre inclinada de los suburbios. Gracias a las enseñanzas del padre rico, Robert y Mike recibieron bases sólidas equivalentes a un rascacielos. Gracias a la enseñanza de Padre Rico, Robert y Mike recibieron bases sólidas equivalentes a un rascacielos. La contabilidad como materia es aburrida, confusa y absolutamente esencial para tener éxito económico. Padre Rico usaba ilustraciones para enseñarle a Robert y a Mike, y de esta forma puso a su alcance esta disciplina. Más adelante empezó a usar números para guiarlos en su entrenamiento y los conceptos clave. Robert dice que la regla número uno es entender la diferencia entre un activo y un pasivo, y luego solo comprar activos. Esto es todo lo que necesitas saber, a pesar de ser tan simple. Mucha gente no entiende esta regla. La primera vez que Padre Rico les explicó esto, pensaron que estaba bromeando. ¿Cómo era posible que los adultos no entendieran algo así? El problema es que la mayoría de la gente fue educada de manera distinta gracias a los banqueros, los asesores financieros y otros profesionales, y por eso ahora se debe desaprender lo que se cree saber. A algunos les parece que esto es indigno regresar a niveles tan básicos de instrucción. La verdadera definición de activo y pasivo no radica en las palabras, sino en los números. El patrón de flujo de efectivo de un activo. La parte superior del diagrama es un estado financiero, al que también se le llama estado de pérdidas y ganancias. Mide los ingresos y los gastos, el dinero que entra y el dinero que sale. La parte inferior del diagrama corresponde al balance general. Se le llama así porque se supone que salda los activos contra los pasivos. Los activos suman a tu ingreso, es decir, ponen dinero en tu bolsillo. El patrón de flujo efectivo de un pasivo. Un pasivo saca dinero de tu bolsillo. Si quieres ser rico, compra activos. Parece simple, pero mucha gente tiene problemas porque adquiere pasivos. Si quieres obtener y conservar riqueza, tienes que fortalecer tu entendimiento. Con frecuencia las personas que tienen deudas piensan que la respuesta es hacer más dinero, pero tener más no solo resuelve los problemas, a veces los complica. Esta es la razón por la que mucha gente a la que le caen recursos repentinamente del cielo, se los gasta en un abrir y cerrar de ojos. Un incremento en el efectivo solo da como resultado un aumento en la forma en que se gasta.
El verdadero problema es que no saben manejar el dinero que tienen, y esto es producto de la falta de educación financiera y de no entender la verdadera diferencia entre un activo y un pasivo. Hay mucha gente que no se toma el tiempo necesario para cuestionar si algo es lógico y solo hace lo que los demás repite sin pensar lo que dicen. Diversifica. Tu casa es un activo. Si te endeudas más, puedes recibir beneficios fiscales. Consigue un empleo seguro. No cometas errores. No corrijas riesgos. Gracias a la enorme cantidad de tiempo que Robert y Mike pasaron en reuniones con Padre Rico y aprendiendo de las inteligentes personas de las que se rodeaba, aprendieron mucho. Aprendieron a cuestionar el dogma estándar que se enseña en las escuelas. Esto, por supuesto, empezó a causar problemas e hizo que se alejaran de sus maestros. Robert también empezó a tener desacuerdos con su propio padre respecto al asunto del dinero, ya que su padre pobre creía que su casa era su mayor inversión y padre rico, en cambio, la consideraba su mayor pasivo. Mucha gente sigue creyendo que su casa es un activo, pero Robert enseña lo contrario. Tu casa es un pasivo porque saca dinero de tu bolsillo, no solo a través de los impuestos y los gastos, sino también porque pierde valor y porque, como todo tu dinero está atado al inmueble, te obliga a dejar ir oportunidades. Esto último hace que te pierdas de la educación que ofrecen las experiencias de inversiones. Cuando hay suficientes activos para generar ingresos más que suficientes para cubrir los gastos, entonces el balance se reinvierte en los activos. Esto hace que la columna de activos crezca en la hoja del balance general. Esto genera más ingresos. Como resultado, la gente rica que entiende la diferencia entre activos y pasivos se vuelve más rica. La clase media se queda estancada en la carrera de rata porque trata a su casa como un activo en lugar de invertir en activos que le produzcan ingresos. También están estancados porque su principal fuente de ingresos es su salario, y cuando el ingreso aumenta, también lo hacen los impuestos. Mucha gente invierte en fondos mutualistas, les paga a un administrador para que maneje sus cuentas porque no tienen el tiempo o el conocimiento necesario para hacerlo por sí mismas. La gente cuyo balance general no está equilibrado participa en fondos mutualistas para jugar a la segura. No pueden aprovechar ciertas oportunidades porque tienen deudas abrumadoras y la única vía por la que recibe dinero es su salario. Si quieres volverte rico, debes concentrar tus esfuerzos en adquirir activos que te generen ingresos, pero se debe hacer hasta que de verdad entiendas lo que es un activo. Se deben mantener los pasivos y los gastos bajos. De esta forma harás crecer la columna de activos. Esto lleva a la pregunta, ¿cómo puedes saber si ya eres rico? Robert usa el sistema de medición de Richard Buckminster Fuller. La riqueza es la capacidad de una persona para sobrevivir cierta cantidad de días a futuro. O dicho de otra manera, si dejas de trabajar hoy, ¿cuánto tiempo podrías sobrevivir? Otra forma de decirlo sería, la riqueza es la cantidad de flujo de efectivo de la columna de activos comparada con la columna de gasto. Cuando tus activos generan suficientes ingresos para cubrir tus gastos, entonces ya tienes riqueza, aunque todavía no seas rico.